Buenos días a todos. Quisiera presentar a Baltasar Rodríguez. Él nos va a dar todo lo que queríamos saber sobre el blockchain y no nos atrevíamos a preguntar, ¿verdad? Entonces, siéntanse en la confianza. Creo que es una excelente introducción. Hasta yo le entendí. Entonces, creo que esto es una gran oportunidad. Sí quiero, bueno, tenemos un grupo muy interesante. Nos visita GC1 Chile, no sé si por ahí sí, nos visita GC1 Perú, tenemos GC1 Brasil, GC1 Costa Rica, Guatemala, acá está Guatemala, tenemos también la presencia de Bimbo, sí, acá está Bimbo, ya somos, ya casi tiene su lugar aquí de trabajo, ¿verdad? Y no sé si llegaron de Walmart, sí. Ya está Walmart acá, y varios colaboradores de acá de GC1 México. Entonces, espero podamos cubrir todas sus expectativas y les aconsejo que no se queden con ninguna duda. Creo que Baltasar nos puede aclarar muchas de las dudas que tenemos. Pues bienvenidos y muchas gracias. Gracias, Baltasar. Ok, buenos días. Efectivamente, mi nombre es Baltasar Rodríguez, yo trabajo en IBM. Nada más una pregunta, ¿hay problema con que lo hagamos en español? Porque sé que tenemos gente de Brasil. Eu falo un poquillo de portuñol, nada más. Ok, mi nombre es Baltasar Rodríguez, es en serio, si me llamo así, no es chiste. Trabajo en IBM y adentro de IBM yo soy un arquitecto senior de solución de sistemas. Quiere decir con esto que estoy enfocado sobre todo a algunos de los clientes más grandes que tenemos. Veo cualquier cantidad de cosas desde fierro, software, servicios profesionales, soluciones. Y antes de trabajar en IBM, tuve el placer de trabajar muchísimos años en el gobierno. Yo trabajé en el Servicio de Administración Tributaria, después del organismo de México que cobra los impuestos, similar al Servicio de Impuestos Internos con el que trabajé mucho, similar a la DIAN, al SUNAT, en sus otras regiones o a la Receita Federal. Y además de perder a todos mis amigos mientras estuve trabajando para el fisco, una de las cosas que hice fue dedicarme a digitalizar el servicio. Cuando yo entré en el año de 2004, en aquel entonces el SAT, más o menos de todas sus transacciones, únicamente 2% de sus transacciones eran digitales. Para cuando salí a finales de 2010, el 98% de las transacciones eran digitales. Y me toca impulsar el proyecto de firma electrónica avanzada y me toca diseñar los estándares de facturación electrónica. El día de hoy México es el país que emite más facturas electrónicas a nivel mundial. Tener una muy sana competencia con el gobierno chileno, porque en aquel entonces teníamos mucho pique en contra del Servicio de Impuestos Internos, a ver quién podía innovar más. Creo que todavía sigue por allá Fernando Barraza, era con el que más me peleaba. Y de aquel entonces es de donde nace mi amor por una tecnología que es la criptografía. Y la criptografía es esencial para lo que vamos a hacer adentro del universo de blockchain, porque la criptografía es uno de los elementos básicos. Ahora, vinieron todos aquí, no sé si los invitaron, si vinieron voluntariamente, los están obligando a venir. Pero primera pregunta, ¿de aquí quién sabe qué es blockchain? ¿Pueden mostrar manos así de que han escuchado blockchain? Ok, andamos más o menos como el 35 o 40%. ¿De aquí quiénes han escuchado hablar acerca de Bitcoin? Ok, generalmente Bitcoin ya llegamos casi al 100%. Y hago esto porque normalmente las discusiones alrededor de Bitcoin tienen que ver con blockchain por una cuestión. Para que Bitcoin funcione o cualquier otra criptomoneda funcione, requieres de utilizar blockchain. Sin embargo, esto no es cierto a la inversa. Tú puedes tener blockchain sin la necesidad de tener una criptomoneda. ¿Okay? Y esto nos hace arrancar con un poquito de algunos de los mitos o de los ruidos que hay adentro del ambiente. La primera es este tema de criptodivisas. Generalmente cuando la gente empieza a hablar acerca de blockchain, dices, bueno, ¿y qué cuernos tienen que ver las criptodivisas? ¿O cómo voy a hacer para meter criptodivisas adentro de mi entorno? ¿O qué voy a hacer si mi estado o mi país me prohíbe la utilización de criptodivisas? Entonces la primera es, no necesitas hablar de criptodivisas para hablar acerca de blockchain.
Ahora, otra cosa que van a escuchar cuando lean acerca de blockchain es que blockchain es una de estas tecnologías que eliminan los intermediarios. Y esto obviamente pone a muchos intermediarios bastante nerviosos. Y sin embargo, no es realmente cierto que blockchain elimine a los intermediarios. De hecho, está generando una nueva figura de nuevos intermediarios. En realidad, hay únicamente un tipo de intermediario que debe de tener miedo cuando viene blockchain, y es el intermediario cuyo único valor es agregar certeza. Entonces, ¿qué estilo de intermediarios son los que agregan certeza? Por ejemplo, los notarios públicos. Los notarios públicos, su única labor es agregar certeza, entonces si yo fuera un notario, blockchain es una de las cosas que me estaría quitando el sueño. Algunos de los repositorios centrales de información, como por ejemplo los depósitos de valores, los registros públicos de la propiedad, son lugares que el día de hoy fungen primordialmente como un mecanismo centralizado de certeza y su único valor es dar esa certeza. Y blockchain va a atacar ese estilo de ejercicios. ¿Okay? Ahora, también hay muchísimo ruido alrededor de, es un grito medio de contracultura de poder a las masas, y esto tiene que ver con su origen. Cuando yo era chavo hace muchísimos años, de hecho yo formé parte aquí en México de un movimiento mundial de lo que se llamaba la criptoanarquía. Éramos conocidos también como los cypherpunks. Los cypherpunks eran un grupo que existía a nivel mundial, los albores del Internet, que creíamos que de una manera o de otra la criptografía iba a hacernos libres. Por una razón, porque cuando tú encriptas las cosas, si las encriptas de tal manera, puedes evitar que el Estado se meta, por ejemplo, en tus comunicaciones. Y entonces, en aquel entonces hablábamos muchísimo acerca de cómo utilizar la criptografía para hacer mecanismos para evitar que el Estado se metiera en donde no le importaba. Y derivado de todo esto, Satoshi Nakamoto, que es un seudónimo, puede ser una persona o un grupo de personas, desarrollan Bitcoin. Y Bitcoin es una utilización de la criptografía para hacer una moneda electrónica a prueba de censura, porque es una moneda que está emitida sin la intervención del Estado y el Estado no la puede controlar. Pero entonces esto también le ha dado cierto grado de mala fama al blockchain porque se considera como si fuera nada más un elemento de contracultura o como si fuera algo para poder hacer operaciones en el mercado negro. Y la verdad es que no es cierto. O sea, tú puedes utilizar la criptografía así para hacer criptoanarquía, pero puedes hacerla para hacer otras tantas cosas. Y esas tantas cosas que están sucediendo están transformando las redes de negocio que tenemos el día de hoy. Ahora, factiblemente la mejor manera de explicar blockchain para no irme a meter a temas como criptografía es decir que el blockchain no es otra cosa más que la tecnología de punta del siglo XV. O más bien su última invención. ¿Alguno de ustedes sabe quién es el mono este que trae el hoodie ahí medio extraño? ¿No le suena? Ok. Esta persona era Fra Luca Pacioli. Fra Luca Pacioli era un monje franciscano que en el siglo XV inventa lo que desde entonces para acá conocemos como la contabilidad moderna. Y así de chingón el invento que del siglo XV para acá todavía nos referimos a esto como moderno. ¿Okay? Y él en concreto hace dos introducciones, porque la contabilidad ya existía. Pero él lo que inventa son dos conceptos. Por un lado inventa el concepto de libro de mayor. Esto es un libro de cuentas en donde la totalidad de las operaciones de su organización van a ir a dar ahí. Y el segundo concepto que inventa es el de la partida doble. Esto es un truco matemático que sirve para validar todas las transacciones que ustedes están metiendo y determinar si son correctas o no. Ahora, en la contabilidad, fíjense qué es lo que sucede. Todas y cada una de las transacciones que hay dentro de su organización van a ir a dar ese libro de mayor. Entonces, no importa si ustedes están en ventas, en compras, en mercadotecnia, en producción, todo aquello que ustedes hacen va a acabar en ese libro central. Compraste algo, va a dar a tu libro de mayor. Vendiste algo, va a dar a tu libro de mayor. Debes o te deben, va a dar a tu libro de mayor. Y no nada más va a dar al libro de mayor, sino que el libro de mayor, cada una de las transacciones que ejecutamos nosotros tiene una serie de características. La primera característica es que todas las transacciones son finales. El peor enemigo de un contador es una goma. De hecho, si un contador mete la pata, lo que tiene que hacer no es llegar y borrar el balance que tiene en una cuenta y poner un nuevo balance. Tiene que hacer un nuevo asiento, que lo que haga sea reversar el asiento anterior que había hecho, y un nuevo asiento que va a corregir. Entonces, de una manera o de otra, lo que estás haciendo es llevar un registro de transacciones finales en donde puedes analizar en cualquier punto no nada más cómo se encuentra tu organización en ese momento, sino cómo se encontraba tu organización en la historia. Y puedes ver por los distintos pasos por donde has llegado para acá. Ok, y del siglo XV para acá, esto ha funcionado bastante bien. Y del siglo XV para acá, los contadores primordialmente como burros cargan y abonan. Y no hacen ninguna otra cosa más. Ahora, sin embargo, sí hay un dilema.
Y el dilema es que nuestras organizaciones no viven solas. Nuestras organizaciones forman parte de un ecosistema. Y si se dan cuenta, las operaciones que ustedes hacen y que afectan su libro de mayor, también están afectando el libro de mayor de alguien más. Porque lo que para ti es una venta, para alguien más es una compra. Lo que para ti es una cuenta por cobrar, para alguien más es una cuenta por pagar. Y entonces, en gran medida, mucha de la chamba que hacemos alrededor de hacer la gestión en nuestras organizaciones es ver cómo la hacemos para sincronizar nuestro libro de mayor contra el libro de mayor de alguien más. Y para esto hemos inventado una gran cantidad de documentos y una gran cantidad de procesos. Por ejemplo, una factura, una orden de compra, una carta aporte para llevar cosas de un lado para otro. Y todos y cada uno de esos documentos están fluyendo de un lado para otro. Y es más, entre más valioso sea aquello que estamos transaccionando, generalmente más documentos armamos. Entonces, a lo mejor hay cosas que lanzas y nada más basta con una nota, con una remisión. Hay cosas más costosas y entonces vas a querer la factura, vas a querer análisis de calidad, vas a querer certificados de origen, vas a querer una gran cantidad de elementos. Y entre más autoridades están metidas, más elementos de control tenemos que empezar a agregar. Y el problema con esto es que cada uno de esos documentos que agregamos, cada uno de esos elementos de control que agregamos, agregan costo, agregan fricción, agregan trabajo que tenemos que estar haciendo. Y esto es asumiendo que las cosas funcionan bien, porque de repente hay errores. Y estos errores pueden ser errores reales, o sea, alguien transcribió mal un pedazo de información, o puede tratarse de fraude. Y entonces alguien está metiendo información incorrecta a propósito. Y entonces, cuando se empiezan a salir de sincronización, tiene que entrar alguien como el fisco para entrar y hacer una revisión y hacer una auditoría de todas y cada una de esas transacciones y determinar quién es el que está diciendo la verdad y quién es el que está diciendo la mentira. ¿Okay? Y esto es un problema enorme y es un problema terriblemente costoso. ¿Cómo lo ataca blockchain? Blockchain lo que hace es un concepto distinto. En lugar de decir que todo el mundo tenga balanzas individuales y que estemos sincronizándolas, blockchain lo que plantea es un ejercicio en donde decimos, vamos a ponernos todos de acuerdo dentro de este ecosistema y vamos a arrancar el día de hoy con la misma balanza. Y en lugar de que la balanza te refleje a ti, la balanza va a reflejar el ecosistema que tú formas. Y entonces lo que va sucediendo es que según vamos transaccionando, uno de los participantes recibe o ejecuta una transacción, la analiza y la valida. Y si está de acuerdo con ella, lo que va a hacer es, va a votar a favor de ella. ¿Y cómo votas a favor de ella? Tomando esa transacción y firmándola. Ahora, la firma criptográficamente, ahí es donde entra la criptografía. La firma y la registra dentro de su propia copia de la balanza. Y le pasa esa misma transacción a todos los demás participantes. Y empieza a fluir la información a través de la red. Y los demás participantes, dependiendo del mecanismo que hayamos escogido para hacer este ejercicio de consenso, ya sea o que vuelven a validar la transacción completa o validan únicamente la evidencia que la anterior hizo una validación. Y entonces, nuevamente, ellos expresan su voluntad diciendo estoy a favor o estoy en contra. Y si estoy a favor, nuevamente él firma la transacción, la registra en la copia dentro de su balanza y si no, la rechaza. Lo que sucede es que en el momento en donde uno, por encima de la mitad de los participantes de esa red, dice la transacción es verdadera, en ese momento acaba de ganar el consenso y esa se convierte en la visión de la verdad aceptada por el resto de los participantes de la red. El efecto práctico de esto es como si todos los participantes de la red estuvieran leyendo de una única gran balanza de consenso. Ahora, ¿para qué tanto relajo? Digo, podemos poner una única balanza central y ponernos todos a leer y escribir de ella. Pero el problema de tener una única balanza central es que entonces el dueño y administrador de esa balanza central es terriblemente poderoso. O sea, consideren esto, por ejemplo, nosotros ya tenemos estas necesidades desde hace muchísimos años y para esto hemos creado organizaciones como los depósitos de valores, en el caso de México el INDEVAL, por ejemplo, como el registro público de la propiedad para decir quién es el dueño de una propiedad, registros vehiculares para saber quién es el dueño de un auto. Y hemos venido creando estas bases de datos desde hace muchísimos años. Pero el dilema es que es tan poderoso el administrador de esa base que entonces hemos tenido que inventar una gran cantidad de controles para evitar que esa persona sea dueña de la información o la altere fraudulentamente. Porque si yo soy el administrador, por ejemplo, del registro público de la propiedad, te puedo quitar tu propiedad y ponerla a mi nombre. Y entonces hemos tenido que generar una gran cantidad de controles. Y el problema es que nuevamente esos controles generan muchísimo costo. En el momento en el que buscas hacer esta idea de una balanza distribuida, no requieres de tantos controles.
Y al no requerir de tantos controles, entonces el costo total de operar se hace una fracción de lo que era antes. Y se puede hacer muchísimo más rápido. Consideren lo siguiente, digo, no sé cómo sea en sus países, pero en el caso mexicano, si tú haces un ejercicio de compraventa de una propiedad, el tiempo para escriturar esa propiedad y ponerla a tu nombre te puede tomar cualquier cosa de 3 meses a 1 año. ¿Okay? Y el costo de escriturarla te va a costar cualquier cosa del 4 al 7% del valor de la propiedad. Si nosotros pudiéramos, y además tienes que meter al notario y tienes que meter a una gran cantidad de gente. Si nosotros llevamos el registro público de la propiedad de esta manera, el hecho de hacer una transacción de compra-venta a lo mejor tomaría aproximadamente 3 segundos, en lugar de los meses al año para hacer el ejercicio de escrituración, y el costo podría estar alrededor de 25 pesos la transacción, o sea, alrededor de tantito por encima de $1 sería el costo total de transacción. Entonces estás hablando de algo que efectivamente va a cambiar las cosas de manera particularmente importante. ¿Y por qué esas diferencias de costo? Las diferencias de costo tienen que ver porque vamos a apalancar algunas de las cosas que me dan valor. La primera es la idea de generar una única visión de la verdad. Si todos estamos de acuerdo en esa única visión de la verdad, la cantidad de controles que necesitamos disminuye, que ya no hay que tener tanta evidencia. La segunda que tenemos es, vamos a cambiar el modelo de confianza por un modelo de confianza sistémica. ¿Y qué quiere decir confianza sistémica? Vean esto. Ustedes desconfían de sus clientes y sus clientes desconfían de ustedes. ¿Okay? Ahora, ustedes y sus clientes desconfían del Estado y el Estado desconfía de ustedes. Estamos metidos en un entorno en donde todos y cada uno de nosotros desconfía. ¿Okay? Tanto así que hasta tenemos burlas que le hacemos a la gente que es terriblemente confiada. ¿Okay? Decimos que son crédulos, por ejemplo. No, el tema es, todos somos desconfiados. Y la cosa curiosa es que blockchain no lo cambia. De hecho, lo aprovecha. Vean esto. Como todos ustedes son desconfiados, yo sé que si hay una transacción, yo sé que yo voy a revisar todas las transacciones en las que yo esté involucrado, pero también sé que tú vas a estar involucrada y tú vas a estar revisando tus transacciones y el Estado también va a estar revisando las transacciones. Y entonces lo que acaba sucediendo es que, ok, yo sigo desconfiando de todo el mundo, pero hay una cosa en la que tengo confianza. La cosa en la que tengo confianza es que todos son desconfiados y que todos van a revisarlo. ¿Okay? Y entonces lo que sucede es, estamos acumulando la totalidad de la desconfianza de todos los participantes para lograr hacer una gran revisión colectiva de las transacciones. Una manera de entenderlo de forma más sencilla es, pensemos por ejemplo en el caso de un incendio. Si hubiera un incendio en este salón, pues todos nos vamos a enterar, porque vamos a ver el fuego, vamos a sentir el calor, vamos a ver humo, vamos a oler el olor a quemado. Pero si de repente, por ejemplo, el incendio sucede del otro lado del edificio donde nosotros no podemos verlo, ¿cómo sabes que hay un incendio? Si no lo puedes ver, no lo puedes oler, no lo puedes sentir. Pero si alguien del otro lado del edificio ve ese incendio y suena la alerta contra incendios, entonces todos nos enteramos que algo está sucediendo y en ese momento evacuamos. Estamos apalancando la revisión y la detección de alerta que alguien más está haciendo. Aquí lo que estamos intentando hacer es exactamente lo mismo. Bajo el ejercicio de una revisión colegiada, si tú no detectas algo, existe la posibilidad que alguien más lo detecte y levante esa señal de alerta. ¿Okay? Y entonces, esto es la idea de confianza sistémica. No confío en ti, tú no confías en mí, pero todos podemos confiar en la desconfianza de todos y por ende podemos confiar que alguien va a detectar. Ahora, gracias a la criptografía y al manejo que hace de información a un estilo contable, lo que tenemos es la posibilidad de determinar origen, trazabilidad y no repudiación. ¿Qué quiere decir esto? Que cada transacción yo tengo manera de saber quién es el autor, quién la está registrando dentro del blockchain. Entonces conozco su origen. Tengo trazabilidad, ¿por qué? Porque en el blockchain, de la misma manera que en la contabilidad, no se puede borrar información. Puedo meter nuevos registros que vayan alterando el estado actual del sistema, pero de una manera o de otra, toda la historia se queda grabada. No se puede borrar, el blockchain no puede borrar nada. ¿Okay? Entonces esto me da un ejercicio de trazabilidad. Puedo saber qué fue lo que pasó con un elemento de valor y todas las manos por donde fue pasando y toda la historia que está metida atrás de ese bien. Y no repudiación, porque utiliza un concepto que en criptografía llamamos criptografía asimétrica. Y criptografía asimétrica quiere decir que yo tengo manera de validar lo que hacen todos y cada uno de ustedes, pero no tengo manera de ejecutar algo en su nombre. ¿Okay? Vean cómo, por ejemplo, el día de hoy en un banco, si ustedes llegan y sacan dinero con su tarjeta de débito y le ponen el NIP, técnicamente esa transacción es repudiable, porque ustedes conocen el NIP, pero su banco también lo conoce.
Entonces, si tú de repente dices, oye, aquí dice que yo saqué 500 pesos y no es cierto que yo saqué 500 pesos. Llegas con el banco y dices, oye, yo no retiré esos 500 pesos. ¿El banco qué va a decir? No, usted sí lo sacó. ¿Ok? ¿Y cómo me lo demuestra? Ah, mira, aquí están mis bitácoras que dicen que tú llegaste y metiste el NIP. Oye, pero tú conoces mi NIP. Tú podrías haberlo puesto en mi nombre. Dice, no, pero mira, aquí lo dice la bitácora. ¿Quién administra la bitácora? El banco. Entonces es enteramente repudiable. De hecho, es tan repudiable que una de las cosas que les hacen firmar cuando ustedes reciben una tarjeta de crédito es firman una responsiva en donde ustedes eximen de cualquier responsabilidad al banco. ¿Okay? Entonces están aceptando que si hay culpa, la culpa es de ustedes. Pero en criptografía asimétrica no hay esto. En criptografía asimétrica hay mecanismos que me permiten validar las transacciones de alguien más, pero yo nunca puedo generar esa transacción en su nombre. Y entonces esto me da la idea del no repudio. Cuando yo firmo algo, no me puedo desdecir de haberlo hecho. ¿Okay? Y esta cosa está metida ahí adentro del blockchain. Y la otra es que si todos nos comprometemos a registrar la información en el blockchain en el momento en el que está sucediendo, entonces esto quiere decir que todos los demás participantes del blockchain pueden saber de esa información en el momento en el que sucede. Y entonces la oportunidad o la ventana de tiempo desde que se origina la información a que yo la puedo consultar se reduce a nada, se convierte en inmediato. Y esos son los valores que están cambiando la forma de hacer economía. Sobre todo porque lo que estamos atacando es la idea de fricción. Ahora, en física, la fricción se manifiesta como calor. En los negocios, la fricción se manifiesta como papel. En donde más fricción hay, es en donde más papel tienen adentro de esos procesos. Y esos procesos tienen una gran cantidad de papel porque lo que queremos hacer es generar evidencia. ¿Okay? Y esto es una estupidez que desgraciadamente heredamos nosotros de los romanos. Todos los países que vienen del derecho romano tienen exactamente el mismo problema. De hecho, tenemos una frase en común, que es papelito habla. ¿Okay? ¿Por qué? Porque los romanos se sentían muy por el hecho de que eran un pueblo letrado y entonces todo su sistema jurídico se basa sobre evidencia escrita. Digo, los pueblos sajones no eran así. De hecho, por eso cuando ven, por ejemplo, un drama legal de Estados Unidos, la escena típica es llegan, te ponen la Biblia, pones la mano y dice, jura decir la verdad y nada más que la verdad. Eso no se los piden aquí. ¿Por qué? Porque para nosotros el papel es la evidencia, el papel es lo que habla. Pero como nosotros eran un pueblo iletrado, entonces era el peso de la palabra, era lo que contaban, ¿no? Pero nosotros hemos generado entonces muchísimo peso en la evidencia escrita. Y por eso mismo todos nuestros procesos generan papel. Y más papel, entre más valor tiene porque necesitas más evidencia. De cuando lo entregaste, de cuando lo pediste, de cuando lo vendiste, de cuando lo cobraste, de cuando lo entregaste, dónde lo almacenaste. Cada uno de esos elementos genera muchísimo papel. Ahora, vamos a hacer un análisis tantito de esta idea de fricción. ¿Okay? Decía James Cash Penney, el fundador original de JCPenney, que los negocios exitosos están basados en la cooperación y la fricción retrasa el progreso. Yo estoy totalmente de acuerdo con esto. Les voy a poner un ejemplo de cuando yo trabajaba en el SAT y cuando diseño la factura electrónica. Cuando tengo que diseñar la factura electrónica, una de las cosas que hice fue ir a analizar los problemas de todo el mundo. O sea, tenía que ir a ver los problemas de la facturación en el individuo, o sea, que está generando facturas porque tenía actividades empresariales, generaba facturas, hasta el problema de los negocios medianos o los negocios enormes. ¿Alguien aquí era de Walmart? Tú eres de Walmart, ¿verdad? ¿Walmart México? Ok. ¿Saben? Una de las personas a las que fui a averiguar cuando estaba viendo los problemas de facturación fue a Walmart México. Y fue sorprendente. No sé si alguno de ustedes tenga idea. En México, las facturas tienen un ciclo de vida de 5 años. ¿Okay? Entonces eso implica que tienes que guardar tus facturas 5 años. ¿Tienen idea de cuántos son 5 años de facturación de entrada y de salida de Walmart? Aproximadamente eran 3.500 metros cuadrados llenos de papel. Y digo, no le medí la altura para sacar la cantidad de metros cúbicos, pero era una cantidad infame de papel. Y cuando lo ves a esas escalas, te empiezas a dar cuenta realmente del dilema, que es guardar 5 años de papel. Y el tema no es guardarlos, es todo el proceso de gestión. No sé si alguno de ustedes haya escuchado hablar acerca de un estudio que se llama Doing Business. Okay. Para los que no, Doing Business es un estudio que ejecuta el Banco Mundial. ¿Okay? Y lo que está intentando hacer el Banco Mundial año con este estudio es determinar el costo de cumplimiento. ¿Qué tan difícil es, por toda la carga normativa que te tira un país, hacer negocios en un país?
Entonces de repente hacen cosas como, este año vamos a hacer una papelería. Y entonces van a distintos países y hacen el ejercicio ficticio de abrir una papelería para ver todos los permisos que tienes que tener, todos los impuestos que tienes que hacer, todas las declaraciones, bla, 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 y ver cuánto cuesta. Y la verdad es que los países estamos peleando entre nosotros para reducir ese costo de cumplimiento porque los países con menor costo de cumplimiento generalmente son más atractivos para la inversión extranjera. Detalle curioso, tú puedes llegar y pedirle al Banco Mundial que te haga un estudio mientras está ejecutando Doing Business. Y entonces una de las cosas que le pedí en el año de 2004 a la gente del Banco Mundial fue, analiza cuánto cuesta hacer una factura, el ciclo de vida de una factura de papel, ¿okay? Sus 5 años. Y fue verdaderamente sorprendente, se fijaron en un gran emisor y receptor de facturas. Y el costo total de los 5 años eran 98 pesos. Ok, eso quiere decir que no importa qué era lo que hubieras vendido, te iba a costar 98 pesos. Es más, si tu utilidad habían sido 95, lástima Margarito, ya te había cargado el payaso porque costaba bastante más la factura que aquello que tú estabas vendiendo. Y dices, bueno, ¿y de dónde 98 pesos? Digo, una factura de papel, pues es una triste hoja de papel. Sí, pero era mandar a hacer esa hoja de papel en un impresor autorizado, tomar toda la información de la orden de venta, vaciarla ahí dentro, o sea, y hacer esas revisiones, mandar a alguien para que entregara esa factura a alguien más, que sea alguien más llegara, la tomara, la revisara, checara y cotejara en contra de sus pedidos y si estaba de acuerdo, ok, lo metía en el proceso de pago. Una vez que estabas en el proceso de pago después de unos tantos días, alguien tenía que llegar y hacer la emisión de un cheque, hacer una transferencia para llegarte y pagarla, tomar esa factura y esa factura llevarla a esos 3.500 metros cuadrados llenos de papel y meterlo adentro de una caja. Y el problema no era meterlo adentro de una caja y almacenarlo durante 5 años, sino que si de repente llegaba un idiota del SAT y decía, oye, quiero ver esa factura porque tengo una duda, alguien tenía que entrar en esos 3.500 metros de papel y encontrar la estúpida factura. Entonces, el costo de hacer eso es altísimo. Lo costoso no es el papel, es el maldito proceso que está detrás de él. Para el año siguiente, en el año 2005, solicitamos volver a hacer el ejercicio. Y el ejercicio lo pedimos ahora para una factura electrónica. Y en aquel entonces la factura electrónica era optativa. O sea, muy pocas empresas en México facturaban electrónicamente. Cosa curiosa, Walmart no facturaba electrónicamente, pero obligó a que todo el mundo le facturara electrónicamente. Pero bueno, la cosa curiosa es que en el momento en el que hiciste esto, el costo bajaba de 98 a 17 pesos. Y dices, oye, ¿por qué? O sea, nada más estoy quitando papel. Sí, pero en el momento en el que quitas papel puedes automatizar los procesos. Y entonces de la orden de venta se hace una traducción para generar la factura que es enviada por un medio electrónico que es recibida por otro sistema del otro lado y lo revisa en contra de un pedido. Y si está de acuerdo, entonces dispara una transacción electrónica para hacer el pago. Y cuando es almacenado en una base de datos. ¿Se acuerdan de esos 3.500 metros cuadrados de papel? El día de esos 5 años de facturación de Walmart cabrían en un USB y quedaría espacio para guardar su colección de música. El día de hoy, que ya la facturación es obligatoria para todo el mundo en México de forma digital, el costo total de esos 5 años anda en alrededor de 3 centavos. Entonces vean la reducción, de 98 pesos a 3 centavos. Y el tema no fue la digitalización, el tema es la digitalización del proceso. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos ahí? Quitamos elementos de fricción, porque en el momento en el que la factura era electrónica y tenía mecanismos criptográficos que evitaban que alguien la pudiera llegar y falsificar, y adicionalmente había un repositorio de verdad común, que en el caso de la factura es el SAT, podías llegar y eliminar muchos de los controles que tenías. Y podías automatizar muchísimas de las cosas que hacías y con esto reducir el costo. Ahora, volteen a ver las montañas de papel que tienen ustedes adentro de sus propias organizaciones. Si pudieran hacer exactamente lo mismo, ese sería aproximadamente el ahorro de productividad que tendrían ustedes y la capacidad de generación de riqueza nueva que tendrías alrededor de transformar tus procesos. Ese es el impacto de estar atacando estos temas de fricción. Ahora, con el blockchain no nada más atacamos temas de fricción y guardamos elementos de información valiosa para todos nosotros, lo que llamamos un activo digital, sino que adicionalmente podemos automatizar adentro del mismo blockchain a través de la figura de lo que llamamos nosotros un contrato inteligente. Un contrato inteligente, no me gusta mucho la frase, porque es una analogía y desgraciadamente la gente luego entiende otra cosa. ¿Pero qué es esta analogía? Vamos a ver qué es un contrato. Un contrato realmente son las reglas de negocio que dicen cómo nos vamos a llevar tú y yo en una transacción comercial. ¿Okay? Es, por ejemplo, yo te entrego y tú me pagas a los 90 días.
Eso está puesto en un contrato. ¿Ok? Y entonces son las reglas que yo estoy esperando que gobiernen la manera en la que vamos a hacer esto. Y entonces cada vez que yo te entregue, a los 90 días tú me vas a pagar. Y eso es lo que esperamos. Ahora, cuando hacemos un contrato, si se dan cuenta, una de las cosas curiosas que tienen los contratos es todo el clausulado tiene que ser visible para todos los participantes. O sea, no se vale que tú tengas un clausulado del contrato y yo tenga un clausulado enteramente distinto. No es así como que yo entregue y diga, ok, págame. Dice, no, no te voy a pagar. ¿Por qué no? Dice, mi contrato dice que yo no te tengo que pagar. Oye, el mío sí. Sí, no, pero es que el mío tiene otra cláusula. Eso no se vale. Todos tenemos que tener el mismo clausulado. ¿Y cómo nos protegemos, además de que el clausulado debe de ser visible para todos? ¿Cómo nos protegemos en contra de alteraciones de los clausulados? El día de hoy lo que hacemos es tomamos ese clausulado y lo firmamos. Y cada quien se lleva su copia. Y esas copias firmadas son el mecanismo de evidencia. ¿Y cómo automatizamos los procesos? Bueno, a lomo de indio. O sea, literalmente cada uno de nosotros tiene que llegar y ejecutar esos procesos. Pero en el caso del contrato inteligente, lo que sucede es hay un mismo clausulado y reglas de negocio. ¿Cuál es ese clausulado? Ah, bueno, es un programa de cómputo. En lugar de ser prosa, las reglas son un programa de cómputo. Pero a diferencia de Excel o de PowerPoint o de cualquier otro programa que ustedes utilicen, el código fuente, las reglas escritas, son visibles para todos los participantes. Entonces, cada uno de nosotros puede llegar y auditar ese contrato inteligente. En el momento en el que pones a que ese contrato inteligente automatice los procesos adentro del blockchain, la única manera en donde los puede automatizar es si todos los participantes lo firmamos. En el momento en el que todos lo firmamos, todos estamos aceptando que empiecen a ejecutar esas reglas. Si alguno de nosotros no firma, las reglas no pueden echarse a andar. Entonces eso evita que alguno de nosotros tenga un clausulado enteramente distinto. ¿Y qué es lo que vas a hacer con estas reglas de negocio? Automatizar las transacciones. Entonces, por ejemplo, si ustedes estaban haciendo una operación de comercio internacional, a lo mejor una regla que tenían ustedes en los contratos que estaban metidos adentro de esto era, si yo llego al banco y le presento los documentos de embarque, el banco me tiene que dar el siguiente tramo de la carta de crédito revolvente. Ok, es una regla. Yo podría registrar estas cosas adentro del blockchain, adentro de un contrato inteligente, para que en el momento en el que yo presento un documento electrónico de embarque que viene firmado directamente por la empresa transportadora y validando la existencia de ese documento de embarque, es entregado electrónicamente a mi banco, que ya no tiene que hacer una validación porque viene expresado directamente desde parte de la naviera diciendo si hizo el embarque, y entonces sin que nadie tenga que tocar ese contrato, automáticamente recibe la transacción y dispara la transferencia de fondos. Y entonces, digo, en México tenemos una marca de hielos que se llama Hielos Fiesta, que son famosos porque dice jamás tocados por las manos del hombre. Aquí haríamos las transacciones de la misma manera, ¿okay? Sin tocarlos por las manos del hombre, sin la necesidad de que alguien tenga la oportunidad de llegar y alterar la información, podríamos empezar a automatizar muchos de los ejercicios que tenemos entre nosotros. Entonces se dan cuenta, es la misma idea que lo que estábamos haciendo con la facturación electrónica, pero ahora para todo. Hay todas y cada una de esas cosas que tenemos ahí afuera. Ahora, al final del día, el blockchain no es una aplicación. Digo, sería sencillo llegar y pensarlo como una aplicación. Pero el blockchain no es una aplicación. La mejor analogía que tenemos para decir qué cuernos es el blockchain es que el blockchain es una red. Y es una red porque es una red que nos enlaza a los distintos participantes dentro de una relación de negocio. Y hago esta mención sobre todo porque el día de hoy hay muchísimo escrito alrededor de la economía de las redes. ¿Okay? A lo mejor este es desperfecto de formación. Muchos años antes incluso de entrar al SAT, yo trabajé en una empresa de telecomunicaciones. Y una de las cosas que tuve que aprender a la de fuerzas es el concepto de lo que se llama Network Economics. De hecho, si a alguno de ustedes les gusta la economía, les recomiendo que lean a Nicolás Economides. Él es un profesor de NYU, de la Universidad de Nueva York. Y él es el padre fundador de toda la matemática económica alrededor de cómo medir la potencia económica de las redes. Pero una versión más sencilla de lo que dice Nicolás Economides es el efecto de red, que lo había detectado ya un cuate que se llama Robert Metcalfe. Bueno, llamaba, que ya acaba de morir. Robert Metcalfe fue uno de los padres fundadores de las comunicaciones en computadoras. De hecho, el padre de Ethernet fue fundador de una empresa que se llama 3Com. Y él dice que el valor de una red es proporcional al cuadrado del número de usuarios conectados a ella. ¿Qué quiere decir esto en cristiano? Que ante más usuarios, más valor. ¿Okay? ¿Cómo lo pueden ver? Vamos a asumir, por ejemplo, que un teléfono cuesta $10. ¿Okay? Vamos a poner un precio arbitrario, $10. Por el día de hoy no hay red telefónica. ¿Okay?
Si tengo un teléfono que vale $10 y es el único teléfono que existe en el planeta, en realidad no tengo nada. O sea, acabo de gastar $10, pero no tengo nada de valor. ¿Okay? Pero vamos a asumir que necesito comunicarme con alguien. Y entonces tengo los dos primeros teléfonos sobre la Tierra y uno de ellos te lo doy a ti. Okay. Entonces, el costo total de inversión que hice para generar esa red fueron 20. ¿Cuánto es el valor que tengo de regreso? 20, pues porque nada más tengo la posibilidad de comunicar estos dos teléfonos. Pero en el momento en el que van subiendo más usuarios a la red, lo que acaba sucediendo es tengo más puntos hacia donde me puedo llegar y comunicar. El día de hoy ustedes no compran teléfonos para todas las personas de la Tierra, compran uno. Pero con ese teléfono que están comprando tienen la posibilidad de hablar con todos y cada uno de los teléfonos que existen en el planeta. ¿Okay? Por ejemplo, nada más en el caso de México. En el caso de México creo que son 82 millones de teléfonos móviles regados allá afuera. Entonces tú compras un teléfono móvil y tienes la posibilidad de hablar con 82 millones de otros mexicanos del otro lado. Y la inversión que hiciste fue únicamente de una pieza. Y el valor que estás obteniendo es la sumatoria de la totalidad de los teléfonos en el planeta a los que puedes hablar. Ese es el efecto de red. Y lo que va sucediendo es que entre más van creciendo las redes, el valor va subiendo de manera exponencial. Y también un otro detalle curioso, el costo de subirse a la red va reduciéndose de manera importante. O sea, si ven ustedes lo que costaba un teléfono móvil, por ejemplo, en los años 70, versus lo que cuesta el día de hoy un teléfono móvil, se van a dar cuenta que lo que tienen aquí es un verdadero regalo. ¿Okay? Ahora, y entonces aquí lo que estamos viendo es que las redes que se están creando de blockchain, que están enlazando redes de negocio, están compitiendo para ganar más adeptos y más usuarios, por una sencilla razón. Las redes que tienen más usuarios son las redes que valen más. ¿Tiene sentido que te suscribas con el proveedor de telecomunicaciones A o el proveedor de telecomunicaciones B? Yo, el día de hoy ya todas las redes se interconectan, pero hubo un tiempo en donde las redes no se interconectaban. Entonces, ¿con quién te ibas a suscribir? Con aquel que daba la posibilidad de hablar con más personas. Ok, aquí es exactamente lo mismo. Entonces, el día de hoy hay distintas redes que lo que están haciendo es competir por crecer. Y según van creciendo, van generando gravedad. Y cuando tienes gravedad, empiezas a ser muchísimo más atractivo para todo el mundo. O sea, por ejemplo, cuando un gran jugador dentro de un ecosistema se sube a una red, generalmente el resto de sus proveedores y de sus clientes quieren subirse a esa misma red para tener relación con ellos. ¿Okay? Y así es hacia donde están yendo. Entonces, hay muchísimas redes el día de hoy, están compitiendo y va a haber un punto en donde lo que va a suceder es, va a haber primero una explosión y después se va a comprimir. Digo, a todos ustedes los veo bastante jóvenes, pero cuando empieza el boom comercial del Internet, por ejemplo, en el caso particular de la Ciudad de México, para subirte al Internet tenías que tomar un módem telefónico y enlazarte con alguien para que te diera acceso al Internet. ¿Okay? Cuando empieza el boom de Internet, en finales de los 80 en la Ciudad de México, llegó a haber en un punto 1,250 ISPs o proveedores de acceso al Internet, nada más en la Ciudad de México. ¿Okay? El día de hoy hay 5 en la República. ¿Qué es lo que sucede? Que realmente empieza a competir, empiezan a florecer por ahí varios, pero después los grandes empiezan a comerse a los pequeños y empiezan a hacerse cada vez más grandes. Entonces, hacia allá es hacia donde estamos yendo. Ok, ahora, ¿qué pasa en México y qué pasa en el mundo? Aquí hay una puntada muy curiosa. A pesar de que en casi todos los países la normatividad está en contra de la idea de las criptomonedas, o sea, porque incluso aquí en México el Banco Central dijo, si vas a hacer una criptomoneda ni siquiera hables conmigo, o sea, están prohibidas, para efecto práctico, y muchos otros países están tomando la misma determinación. La cosa curiosa es que la normatividad que ya existe en estos países es particularmente benevolente para el blockchain. No dice nada acerca de blockchain, pero es benevolente para ella por culpa de estos señores de acá atrás, un citral. ¿Alguno de ustedes ha escuchado hablar acerca de un citral? Ok. Un citral es una comisión de las Naciones Unidas que fue creada para desarrollar modelos jurídicos y legales para el comercio internacional. De hecho, es United Nations Commission for International Trade Law. Es realmente lo que quiere decir un citral. Y entonces esto es un grupo de abogados que se juntan de distintos países para definir qué cosas necesitaríamos definir como marco jurídico para habilitar el comercio internacional. Y desde el año 2000 se empezaron a juntar para platicar y para ahí del año de 2002 logran un acuerdo que se llama la Ley Modelo de Firma Electrónica. ¿Okay? Y esa ley modelo que se emite en el 2002, para efecto práctico lo que decía es que todos los países firmantes de esa ley modelo
se comprometían a regresar a su propio país. Y regresando a su propio país, iban a hablar con sus órganos legislativos para decir, necesitamos hacer una ley local que sea un reflejo de esta ley, este modelo. Y vamos a tener mecanismos que nos van a permitir intercambiar validación de firma. ¿Y qué es lo que estaban haciendo? Firmas electrónicas. Criptografía, que es exactamente lo que está metido dentro del blockchain. Firmas electrónicas asimétricas. Y la idea con esto es que cada país que firmó un CITRAL se comprometió a decir que iban a tener una ley, que en concreto lo que iba a decir es que para efecto práctico, donde las leyes locales hablen de documentos físicos firmados autógrafamente, tú lo podías sustituir por un documento electrónico firmado con criptografía asimétrica y era jurídicamente válido. Tan, tan. ¿Okay? Y esto es sorprendente porque eso es lo que te permite cambiar la manera de trabajar en el Estado. O sea, yo no pude haber hecho facturación electrónica si no hubiera habido firma electrónica, porque entonces hubiera tenido que ir a cambiar todas las leyes de cómo hacer facturación para hacerlo en electrónico. Cambiar todas las leyes para decir cómo presentar tus declaraciones de impuestos y hacerlas en electrónico. Si hubiera tenido que hacer eso, todavía a esta fecha no hubiera terminado de cambiar todas las leyes, porque mover las leyes es pesado. ¿Okay? Pero con esto, no nada más el Estado puede transformarse. Una de las cosas que sucedió es que los distintos países fueron emitiendo leyes de firma electrónica. ¿Okay? Perú las tiene, Chile las tiene. ¿De qué otro país me dijeron que teníamos acá? Guatemala también tiene. Guatemala también es país firmante de un CITRAL y también tiene leyes de esto. Las implementaciones fueron ligeramente distintas en todos los países y hay países con mayor potencia para hacer firma que en otras. Por ejemplo, en Perú te cobran los certificados, que me parece un insulto. En México los regalamos. Brasil también tiene firma electrónica. Creo que en Brasil también te la cobran. Eso sí no me gusta, pero bueno. Ahí lo que dice esto es que de repente teniendo estas firmas, por ejemplo, México en el año de 2012 finalmente emite una ley más grande, porque ya había varias leyes pequeñas, Código Fiscal y Código de Comercio, en donde para efecto práctico dijeron esto. O sea, en el alcance de la federación, tú puedes sustituir un documento físico firmado autógrafamente por uno electrónico. Y esa ley, como es una ley en orden federal, está por encima de casi cualquier otra cosa. Entonces, vamos a decir, oye, quiero transformar, por ejemplo, el negocio de las recetas médicas. Okay. Antes hubieras pensado, tengo que ir con la autoridad de salubridad para pedirle chance de hacer esto. Pero bajo la ley de firma electrónica avanzada, tú podrías llegar y hacer una receta electrónica sin tener que pedirle permiso. Lo único que tienes que hacer es hacer un equivalente funcional de la receta y en ese momento puedes llegar y transformar el negocio. Y esto mismo existe la posibilidad en todos los países que ya tienen una ley de firma. Y no nada más esto. En un CITRAL, una de las cosas que nos comprometimos fue que con cualquier otro país que ya tuviera una normatividad aplicable a un CITRAL, teníamos que tener la posibilidad de hacer convenios de colaboración. Y la idea de un convenio de colaboración es, yo, autoridad mexicana, pongo un servicio para validar las firmas, o más bien los certificados públicos emitidos en México, y por ejemplo, Chile tiene una. Y nosotros tenemos un convenio. Y entonces eso implica que alguien en Chile puede estar firmando un documento y yo en México tengo la posibilidad de reconocerlo jurídicamente. Y ellos de reconocer jurídicamente un documento emitido en México. No sé si alguno de ustedes haya tenido que pasar por el viacrucis de apostillar algo. Ok. El hacer apostillado quiere decir que llevas un documento y lo llevas a un notario para que el notario dé fe pública de que ese documento es válido y se envía a otro país para ser reconocido. Aquí es apostillado sin la necesidad de notario. ¿Okay? Donde tú puedes hacer un documento y mandárselo al otro país y el otro país tiene un mecanismo para poder hacer la validación de ese documento desde donde está. Y entonces eso implica que no tenemos que estarnos mandando papelitos de un lado para otro y podemos incrementar la confianza. Entonces, si tienes una ley de firma, a lo mejor no hay una ley el día de hoy en tu país que habla acerca de blockchain, y si hay una ley seguramente va a ser para decir que las criptomonedas están prohibidas, pero si tienes un país firmante de un CITRAL, todo aquello que ejecutes en el blockchain, si no está involucrado en una criptomoneda, técnicamente es válido, tiene una equivalencia jurídica. ¿Okay? Y eso nos permite cambiar cosas. Bueno, no todo es bonito, también hay algunos obstáculos. El primer gran obstáculo que van a ver cuando estamos haciendo cosas alrededor de blockchain es el fenómeno de cooperación versus competencia. ¿Okay? Cuando tú haces una solución de ecosistema, lo que estás intentando hacer es cooperar con el resto de los miembros de ese ecosistema para lograr un beneficio hacia la totalidad de la comunidad. Pero una de las cosas que acaba sucediendo con esto es que entonces, cuando generas un beneficio para la comunidad, ese beneficio te está aplicando a ti, pero también le está aplicando a tu competidor.
Y cambiar el switch de mentalidad para decir vamos a buscar un bien común con mi competidor, ese no es sencillo de hacer. ¿Ok? Si de repente arman organizaciones gremiales y tienes, por ejemplo, en México tienes a la ANTAD representando, por ejemplo, a todas las empresas que hacen venta de autoservicio y se juntan para intentar defenderse del Estado, pero les dicen vamos a cooperar entre todos nosotros y eso es una cena de negros, no se quieren poner de acuerdo. La Asociación Mexicana de Bancos se juntan para ir a pelearse en contra del regulador, pero en el momento en el que les dices, vamos a crear algo que le genere beneficio a todos, al principio están muy emocionados y después se dan cuenta que tienen que invertir dinero y ese dinero que invierten no nada más les resuelve a ellos el problema, les resuelve el problema a su competidor, de repente dicen, no estoy de acuerdo. Y sin embargo, sí está sucediendo. O sea, por ejemplo, en México, las instituciones de seguros ya colaboran el día de hoy a través de blockchain para atender un problema y ese problema es el fraude. ¿Ok? Y entonces levantaron un blockchain y están invirtiendo dinero ellos para resolver sus problemas. Y entonces esto te lleva a una nueva figura que no es ni cooperación ni competencia. Se llama competencia. Entonces lo que estás haciendo es, sí seguimos siendo competidores, pero de una manera o de otra en algunos temas específicos estamos colaborando para lograr un bien común. Esto es difícil, pero se puede. La siguiente, que esta tiene que ver mucho con ustedes, acuerdos en estándares. Okay. GS1 es una organización de estándares. Entonces, cuando llegas y armas cosas como el código de barras, okay, eso es un estándar. Ponerse de acuerdo en el primer código de barras debe de haber sido una cena de negros. Okay, y debe de haber habido N cantidad de estándares en competencia. Y finalmente hemos logrado cierto grado de estandarización. En algunos temas, en otros temas todavía nos falta. Una de las cosas que tenemos es que cuando empezamos a hacer documentos electrónicos adentro del blockchain para mandarnos de un lado a otro, necesitamos alguna forma de estándar. ¿Okay? O tener mecanismos que nos permitan traducir de un estándar a otro para efectos de poder colaborar. La gran ventaja es que ya existen algunos estándares. Entonces, generalmente cuando vamos y diseñamos soluciones en blockchain, lo primero que intentamos hacer es llegar y buscar un estándar internacional y adoptar ese estándar internacional para meterlo dentro del blockchain. Por ejemplo, IBM, el día de hoy tiene muchas soluciones para cadena de suministro y dentro de todas esas soluciones para cadena de suministro basadas en blockchain, la mayor parte de los estándares que encuentras son los estándares de GS1. ¿Okay? Y el otro tema, pero este va a ser algo que va a costar un poquito más de trabajo adelante, es la interconexión. Difícilmente va a haber un gran blockchain enlazando a todos los jugadores. ¿Okay? Vean, por ejemplo, el día de hoy yo estoy muy metido en un blockchain particular que sirve para la cadena de embarques marítimos, TradeLens. TradeLens se está vendiendo muy bien, está creciendo como loco la cantidad de participantes que tiene, pero hay unos participantes a los que nunca voy a poder convencer. Y esos participantes a los que no puedo convencer son a las navieras chinas. ¿Por qué? Porque los chinos ven este blockchain y lo ven como arma del imperialismo yanqui y no se quieren subir. Les gusta blockchain, sí, entonces están creando su propio blockchain. Ajá, y entonces están armando un blockchain que va a enlazar a todas las navieras chinas. Ahora, durante un rato lo que vamos a tener es un blockchain para los chinos y un blockchain para todos los demás. Pero va a llegar un punto en donde vamos a tener que hacer alguna forma de ejercicio de interconexión. Y a través de esos ejercicios de conexión ellos tendrán su modelo de gobierno, nosotros tenemos nuestro modelo de gobierno, pero de una forma o de otra nos vamos a interconectar. Es como lo que sucede el día de hoy en el Internet, que hasta le dicen el gran firewall de China. O sea, así como la gran muralla, tienen un firewall ellos. Okay. Pero son obstáculos que digo, a pesar de que son grandes, son obstáculos que podemos vencer. Y vamos a ver, por ejemplo, cómo estamos usándolo el día de hoy en logística. Si piensan ustedes lo que es el ejercicio, por ejemplo, de comercio internacional, se van a dar cuenta que entre el exportador y el importador hay una gran cantidad de jugadores que están metidos. ¿Okay? Y esta gran cantidad de jugadores están mandando documentos de un lado para otro. Análisis de calidad, documentos de embarque, cartas de crédito, o sea, lo que quieran, gusten y mandan. Tanto así que la Organización Mundial de Comercio hizo un estudio alrededor de aplicar blockchain al comercio internacional marítimo. Y eso fue sorprendente. Dijeron que del costo total de un flete marítimo, aproximadamente del 16 al 18% es costo de gestión. O sea, de 16 al 18% de lo que estás pagando es gente llevando y trayendo papeles. Para efecto práctico. ¿Okay? Y no nada más es el problema de estar llevando y trayendo papeles, sino que muchos de esos papeles, por ejemplo, tienen exactamente la misma información. Y entonces acabas haciendo lo que llamo yo integración de silla. O sea, lees un documento aquí, te volteas y lo capturas en otro documento para pasarlo más adelante adentro de la cadena. El problema es que todas esas retranscripciones de entrada es trabajo, que no agrega valor, o sea, es nada más trabajo.
La segunda es estas retranscripciones se prestan al error o al fraude. ¿Ok? Y entonces ahí vuelves a tener problemas. Además de que tienes que estar llevando, revisando y trayendo esos papeles por distintas partes del mundo. Cuando lo piensas en el terreno de comercio internacional, eso es un dolor de cabeza. ¿Ok? Y además está el tiempo. O sea, de que alguien genera un pedazo de información a que esa información te llega a ti dentro de la cadena, pueden pasar días, semanas o meses. ¿Okay? ¿Qué es lo que estamos intentando hacer adentro del blockchain? La idea es que los distintos participantes se encuentren conectados de manera directa y empiecen a intercambiar información. ¿Qué información? Únicamente aquella información de la que ellos son responsables o que tienen derecho de consultar. Pero entonces, en lugar de estar haciendo una gran colección de documentos, la idea es como armar una especie de expediente común entre todos nosotros. Y entonces que tú únicamente puedas tomar ese expediente y leer aquella información a la que tienes derecho de leer y que cuando agregues únicamente aquella información que tú tienes derecho de agregar. Si todos estamos leyendo ese mismo documento que estamos creando entre todos nosotros como expediente, entonces evitas la necesidad de generar retranscripciones de información. Si todos estamos viendo la misma visión de la verdad dentro de ese único documento, entonces también lo que va sucediendo es no tienes tanta posibilidad de fraude, ¿okay? Y empiezas a reducir la cantidad de controles que necesitas. Además hay otra, el tiempo es sumamente importante. Aquí lo que tienes es inmediatez. O sea, si por ejemplo la terminal está notificando que acaba de terminar de cargar al barco, el que está hasta acá para recibirlo recibe la notificación de que la terminal está avisando que acaban de terminar de cargar el barco en el momento en el que la terminal acaba de terminar de cargar ese barco. Y esa inmediatez genera poder. ¿Qué tanto poder? Vamos a hacer un ejercicio, por ejemplo, mental. Estoy mandando una carga, vamos a decir que estoy mandando manteca de cacao. ¿Okay? Lo estoy mandando desde México, le estoy mandando a Rotterdam. ¿Okay? Entonces ahí va mi carga. Pero la manteca de cacao tiene una peculiaridad. Necesita estar en un rango de temperatura para que llegue bien, si no se echa a perder. Ahora, el costo de llevarla refrigerada es carísima. Entonces, normalmente lo que haces para ahorrarte el costo de refrigeración es le pides a la naviera que lo ponga abajo de la línea de flotación y ahí normalmente la temperatura está en un rango agradable. Ok. Pero vas realmente navegando el filo de la navaja, porque si de repente, por ejemplo, bajaron demasiada carga en un punto intermedio, de repente sube, la línea de flotación cambia y a lo mejor tu manteca de cacao ya quedó por encima de la línea de flotación y se va a empezar a calentar. Y puede llegar con un daño. Ahora, como es valiosa, le voy a sacar un seguro. Vamos a asumir que falló mi cálculo y llega dañada. Okay. ¿Cuándo me entero que llegó dañada? Hasta que llegó. Ok, y una vez que llegó, y a lo mejor fue un viaje largo, vamos a decir fue un viaje de 3 semanas, una vez que llegó, tengo que iniciar hasta ese momento el proceso de reclamación a la aseguradora. Ok, ¿y qué es lo que tiene que hacer la aseguradora? La aseguradora va a mandar a un fulano para revisar la manteca de cacao y decir, sí, sí falló, y entonces en ese momento emitir cómo se llama el pago. El cliente al que yo le estaba mandando la manteca de cacao, pues de entrada se acaba de enterar que la cosa esta no le sirve, y tiene que ver cómo cuernos hacer para volver a conseguir manteca de cacao para su producto. Y si el tiempo de orden a surtido eran 3 semanas, pues yo le estoy dando un golpe fuerte a su cadena de producción. Ahora vean qué sucede si usáramos blockchain y, por ejemplo, otra tecnología como Internet de las Cosas. Lo que hago es, le pongo un sensor de temperatura dentro del contenedor y hago que este sensor de temperatura continuamente esté escribiendo información y que le esté escribiendo adentro del blockchain. Ok. ¿Para qué escribirla dentro del blockchain? Porque cuando le escriba dentro del blockchain, esa información es inalterable, es irrepudiable y es visible para los participantes de la red. Por ejemplo, para mí como exportador, para mi cliente como receptor final de esa manteca de cacao y para la empresa aseguradora. Ok. Y en lugar de asegurar la carga, lo que hago es asegurar un parámetro. Digo, esta manteca de cacao siempre tiene que estar entre los 22 y los 26 grados centígrados. Y en el momento en el que de repente empieza a subir la temperatura y llega a 27, en ese momento los 3 participantes de esa cadena estamos recibiendo la información de que se sobrepasó. Y a lo mejor se sobrepasó a los 5 días. ¿Qué sucede? A través del contrato inteligente se dispara esto y se dispara automáticamente el proceso para hacer el registro del siniestro. Y de una vez hacer el pago. Y adicionalmente estoy haciendo un punto de reorden o un punto de renegociación con mi cliente para decir, mira, se dañó,
te lo mando al que sigue, tenemos un offset de 5 días. Pero es un offset de 5 días versus un offset de 30 días. ¿Okay? Y todo esto lo podemos automatizar sin la necesidad de estar mandando papeles de un lado para otro. Ese es el estilo de impactos que estamos viendo adentro de esto. Una pregunta, Baltasar. Ahorita en el ejemplo que pones de poner el sensor de temperatura, quiere decir que a blockchain lo podemos estar alimentando con sensores, no solo información manual que se vaya registrando. Puede ser radiofrecuencia que va detectando que el tráiler ya llegó a la frontera y todo. De hecho, nosotros hemos hecho ya dispositivos. Tenemos un centro de investigación aquí en Guadalajara y una de las cosas con las que nos pusimos a jugar fue hacer dispositivos que escribieran información al blockchain. Y cosa curiosa, ahí nos entró porque estamos haciendo investigación para agroindustria. Y una de las cosas que hicimos fue construir sensores que están escribiendo información al blockchain alrededor de temas como temperatura y humedad. Y lo que estamos intentando hacer es conectar en contra de empresas que hacen seguros para agro, para que puedas hacer seguros paramétricos de cultivos. Entonces, no tienes que mandar a alguien a averiguar si el cultivo está bien o está mal, sino lo que estás asegurando es en contra de una tormenta o en contra de una helada, por ejemplo. ¿Y cada vez que se registra una temperatura genera un nuevo bloque? ¿O en un mismo bloque va la lectura de 10 horas de temperatura? Se puede diferenciar, o sea, se puede hacer que escriba un bloque por cada transacción, no puedes meter muchas transacciones adentro de un bloque. Depende mucho de la arquitectura que uno quiera. Pero aquí el tema es que puedes registrar información y evidencia que sea común entre todos nosotros y que la puedas estar registrando en tiempo real o casi tiempo real, lo que tenga más sentido hacia el modelo de negocio. Pero viendo el ejemplo ahorita que colocaste digamos, de la manteca, ¿no sería repudiable por la compañía de seguro que compraste un sensor que de pronto no estaba calibrado? No necesariamente. Por ejemplo, la compañía de seguros podría ser la que pone el sensor. De hecho, eso es bastante común el día de hoy, que el que te pone el sensor es el asegurador. ¿Ok? Ahora, ¿tú qué es lo que estás buscando? Sí tendrías que tener algún acuerdo sobre ese sensor, también no nada más como asegurador, como asegurado, para decir es un árbitro confiable. ¿Ok? Y lo que estamos haciendo es, estamos validando que ese árbitro confiable está registrando información y que esa información no puede ser alterada por alguno de los participantes, lo cual implica que le estás dando una firma específica a ese dispositivo y entonces estás haciendo que lo que ese dispositivo registre sea no repudiable. Ahora, puede sonar un poco alucinado, pero de una manera o de otra es lo que hacemos. El día de hoy tienes una organización de normas que llega y valida, por ejemplo, que un dispositivo opera bajo una norma patrón y todos aquellos que compran o se sujetan a la ejecución de ese dispositivo lo hacen. O sea, podrías asumir lo mismo alrededor del medidor de luz, el medidor de gas o el medidor de gasolina. Y el día de hoy hay organizaciones que hacen ese estilo de certificación. Más, podrías tener un tercero en confianza de todos los participantes poniendo ese sensor para efectos de hacer este ejercicio. Ahora, esto es como funciona el día de hoy TradeLens. Y TradeLens lo que hace es que desde el punto del exportador hasta el punto del importador en transacciones de flete marítimo, está haciendo la trazabilidad de contenedores de 20, de 40 pies, o sea, todo lo que es tráfico multimodal lo está haciendo. Y cada uno de los eventos que suceden dentro de la cadena, desde que se dispara ese flete hasta que llega, todos son registrados. Y no nada más estamos registrando los eventos, estamos registrando todos los documentos que ellos requieren para efectos de dar un único canal de comunicación y proteger esa información de punta a punta. Y todos los participantes dentro de esta cadena, el exportador, el importador, la naviera, el consolidador de carga, la autoridad portuaria, la autoridad aduanera, todos tienen la capacidad de estar recibiendo esta información de forma continua. Y de hecho puedes incrementar elementos. Food Trust es otra blockchain. Lo diseñamos para hacer trazabilidad de alimentos. ¿Okay? Cosa curiosa, Bimbo lo estaba viendo. Pero después Bimbo me dijo que no le interesaba la trazabilidad. No sé si estaba hablando con la persona adecuada, pero me dijo que no estaban interesados en trazabilidad. Food Trust, de hecho, cosa curiosa que mencionabas Walmart. Food Trust nace en un prototipo que se hizo para Walmart. Nació en China originalmente. ¿Okay? El primer proyecto prototipo fue en China y lo que estábamos intentando seguir era carne de cerdo. Existe tal cosa como un cerdo pirata. ¿Okay? Hay piratería de cerdos y China tenía que ser el lugar que inventara eso. El segundo ejercicio que se hace adentro de Food Trust también se hace con Walmart Estados Unidos, y se hizo en México. Se hizo con productores mexicanos de mango exportando mango a Walmart Estados Unidos.
Fíjate aquí, por ejemplo, un dilema, porque no es nada más el hecho de que tú quieras trazar en dónde se encuentran tus distintos productos y la rotación que tienen estos productos. El ejercicio que se hizo en Walmart, Estados Unidos, llegó el director de, ¿cómo se llama?, de Food Safety de Walmart, y le pone a sus empleados una charola de plástico en donde habían mangos trozados y pelados, ¿ok? Con un código de barras. Y les dijo, vamos a hacer un ejercicio, vamos a asumir que este mango está contaminado. Díganme de dónde vino. O sea, denme la trazabilidad completa de esto. Corre tiempo. Ok. Fueron 2 horas menos que 8 días. Ok. Perfecto, práctico 8 días. Si te toma 8 días determinar de dónde cuernos vino esos mangos, y mira que Walmart está automatizado hasta las cachas, te toma 8 días decir de dónde cuernos viene ese mango. Si tienes mango viniendo de distintas partes y detectaste un mango contaminado, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a tirar el 100% del mango, porque no tienes manera de saber en esa cantidad de tiempo. O sea, no puedes guardar el mango 8 días. Y la otra es, si está contaminado, tienes que asumir que todos son culpables. Pero si de repente tienes la trazabilidad adentro del blockchain, tú podrías llegar y tomar foto de ese mango contaminado y te diría, ese mango, ¿por dónde pasó? ¿Dónde fue procesado? ¿Dónde fue comprado? ¿Cómo fue producido? ¿Qué procesos de transformación y en dónde recibió? Si fue transportado, ¿cuáles fueron las unidades de transporte que llevaron ese mango de un punto a otro? Y entonces puedes revisar adentro de la cadena otros elementos que tuvieron puntos en compartido con ellos y hacer análisis para ver en dónde se encontraba ese mango contaminado. Y en una cantidad de tiempo relativamente corta podrías llegar y encontrar la contaminación. ¿Cuánto tiempo tomó hacer el historial completo de ese mango en blockchain? 2 segundos. ¿Okay? 2 segundos para hacer la trazabilidad desde la granja hasta donde se encontraba en el anaquel. ¿Okay? Todos los elementos que están metidos adentro de esa cadena de producción podrían ir desde la trazabilidad de la materia prima que ustedes compran, por ejemplo, desde manteca de cacao, manteca vegetal, cocoa, el trigo para hacer la harina. O sea, porque ustedes se pueden trepar y pueden pedir también que sus proveedores dentro de la cadena se trepen. Y si adicionalmente está trepado ahí también Walmart, entonces eso implica que en el momento en el que un producto se encuentra en el anaquel, el historial completo de ese producto, incluyendo a Walmart, sus centros de distribución, a ti, tus centros de distribución, a toda la cadena transportista, a todos los proveedores que estaban metidos atrás, tienes una trazabilidad completa. ¿Sí? Y el día de hoy yo te puedo dar, con este ejercicio, te puedo dar trazabilidad, te puedo dar certificación. Entonces, por ejemplo, si hay documentos que son certificaciones de calidad, sanitarias, bla, 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 van fluyendo junto con toda la información. Incluso maneja el concepto de reconfiguración. ¿Y a qué voy con esto? A lo mejor yo compré, por ejemplo, zanahorias. Y algunas de esas zanahorias las voy a vender de manera directa. ¿Okay? Pero algunas otras de esas zanahorias las estoy juntando junto con lechuga y espinaca para hacer ensaladas. Y entonces el mismo lote que compré de esas zanahorias, por un lado algunas se van directas, otras se van en un ejercicio de transformación y tengo la manera de hacer la trazabilidad completa de todos y cada uno de esos. ¿Okay? Y así como estamos haciendo ese ejercicio de trazabilidad alrededor de alimentos, y esto sí te podría decir hasta en qué tienda le estás poniendo y por qué elementos de transporte se fue, tengo otro, MineHub, que sirve para hacer trazabilidad de minerales. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar acerca del concepto de un diamante de sangre? Okay. Bueno, así como hay diamantes de sangre, y hay ya muchos países, sobre todo en la Unión Europea, que prohíben la comercialización de diamantes de sangre, hay otros minerales de sangre, y uno de los más importantes es el cobalto. El cobalto cada vez se está consumiendo más porque es lo que está metido, por ejemplo, para hacer casi todas las baterías. Tanto cobalto como litio están generando una gran cantidad para poder hacer baterías para teléfonos celulares y también para autos eléctricos. El problema es que, al igual que los diamantes, se producen en muchos países que tienen una estabilidad social particularmente grande, entonces la posibilidad de que estés comprando cobalto y que ese cobalto se esté utilizando para fondear una revolución, pues es alta. Entonces, en Europa se está pidiendo que los fabricantes de baterías tengan trazabilidad de ese cobalto que están comprando para asegurar que viene de fuentes sustentables, que no tienen un impacto ecológico y que no tienen un impacto social negativo. ¿Okay? Entonces hicimos un blockchain en donde todos los elementos minerales que se están metiendo ahí dentro, tú puedas tener trazabilidad completa, tener el linaje desde el momento en el que lo sacaste de la tierra hasta que lo transformaste, hasta que lo tienes como producto final. Cosa curiosa, al igual que hay mexicanos metidos acá, hay mexicanos metidos acá. Tenemos minas de oro aquí en México, en el norte, que ya están registrando su información adentro de MineHub.
Uno reciente que acabamos de anunciar hace un par de semanas, en una alianza nuevamente con Walmart, con KPMG, con el FDA de los Estados Unidos y con Merck, hicimos un blockchain para hacer trazabilidad de fármacos, desde ¿cómo se llama? Las materias primas para la elaboración de ese fármaco hasta el punto de distribución de ese fármaco. Y esto es importante porque, o sea, cuando uno piensa en la cantidad de fraude que hay ahí metida, por ejemplo, uno que siempre tomaba de chiste cuando hablaba de es que el día de hoy se venden más alimentos orgánicos que los que se producen. Y dices, bueno, ¿y cómo cuernos las para vender más que lo que se producen? Pues es muy sencillo, le pones una etiqueta y dice, de libre pastoreo, orgánico. ¿Y quién cuernos te va a validar que efectivamente eso es? Con un blockchain tendrías manera como consumidor final de que si algo te dice que es orgánico, tener la traza para saber que fue orgánico. ¿Ok? Pero esto es preocupante acá. La Organización Mundial de la Salud dice que a nivel mundial el 20% de todos los fármacos que consumimos son falsos. El 20%. O sea, piensa esto, una de cada 5 pastillas que te estás tomando es falsa. En el mejor de los casos lo que te estás tomando es un placebo. En el mejor de los casos. En el peor de los casos realmente estás tomándote algo más. O a lo mejor es la misma medicina, pero lo que sucedió es la medicina ya había caducado y alguien la volvió a reenvasar. Y cuando te pones a pensar el impacto de que una de cada 5 medicinas que estamos tomando sea falsa, bueno, pues te das cuenta realmente hacia dónde va la bronca. Entonces, estos son el estilo de herramientas adicionales que estamos desarrollando el día de hoy en el blockchain. Ya no son nada más las herramientas horizontales, sino también estamos diseñando estas herramientas verticales pensadas en cada una de las grandes cadenas. Obviamente el siguiente paso, además de que estas cosas estén creciendo y sigan haciendo cada vez más grande su cobertura, es empezar a enlazarlas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, podrías hacer que Food Trust hablara con TradeLens. Y entonces que cuando hay mecanismos de tráfico multimodal, desde Food Trust te estés hablando de TradeLens y de todas maneras tengas la trazabilidad, tanto la visión del tráfico como la visión de la generación de de esa producción. Ahora, venga. ¿En las dos redes se utilizan estándares de GS1? Sí. En las dos redes. Bueno, de hecho ya incluso en la de FDA también se utilizan estándares de GS1 para trazabilidad. ¿Se pueden trabajar sin estándares? Habría que definir un estándar. Ahora, ¿por qué adoptamos los estándares de GS1? Porque esos participantes ya hablan GS1. ¿Okay? Entonces, si el día de hoy ellos ya manejan sus inventarios utilizando temas de GS1, tienen herramientas de trazabilidad que hablan GS1, para mí era natural hacer que hablaran GS1, porque blockchain nunca va a ser una herramienta para sustituir una herramienta que ya tienes. O sea, si dentro de tu organización tienes una herramienta de tráfico, o sea, por ejemplo, Walmart está invirtiendo una cantidad de dinero particularmente importante en una especie de ERP especializado en tráfico. Okay. Yo no quiero quitarle esa herramienta, pero pensemos que esa herramienta es como la televisión. ¿Okay? Yo soy Netflix, entonces yo lo que le voy a dar es, yo le voy a dar contenido, porque entonces esa herramienta que ellos tienen para hacer toda esa analítica de tráfico, si lo enchufan a TradeLens, entonces quiere decir que en tiempo real yo estaría alimentando a ese sistema la información de todo aquello que está pasando con todos esos contenedores. De hecho, es tan importante que, por ejemplo, el día de hoy TradeLens, con el último anuncio que hicimos, para final de este año, la mitad de los contenedores de la Tierra los vas a poder seguir a través de TradeLens. O sea, de hecho, la otra mitad son primordialmente los chinos. Pero la mitad de los contenedores de la Tierra los vas a poder trazar ahí. Y entonces, digo, tú podrías entrar a la herramienta y ver en dónde cuernos están tus contenedores, o si tú tienes tu herramienta, hacer que tu herramienta que ya habla estándares se comunique en contra de esta y entonces vayas recibiendo en tiempo real, yo te esté alimentando esta herramienta lo que está pasando con todos los contenedores que tú estás trazando. Ahora, blockchain es en sí una herramienta muy poderosa y estas soluciones verticales que ya se están creando son terriblemente poderosas. Pero también generalmente me gusta hacer ahí un alto en el camino y platicarles acerca de uno de los riesgos al que llamo yo el síndrome del ingeniero, porque eso nos pasa mucho a los ingenieros. Cuando a un ingeniero le das un martillo, de repente todo tiene jeta de clavo. Y entonces andas agarrando a golpes todo con ese martillo para intentar resolverlo. No todos los problemas del mundo se resuelven con blockchain. O sea, blockchain no va a generar la paz mundial, no va a acabar con la calvicie, no va a acabar con la muerte. Nos vamos a seguir quedando calvos y nos vamos a seguir muriendo. Blockchain es una gran herramienta, pero hay que saber en dónde colocarla. ¿Okay? El primer tema es, blockchain sirve si vas a interconectar una red de participantes adversariales. ¿Okay? Entonces, cuando alguien agarra y me dice, yo quiero un blockchain para mi organización, le digo, no, tú lo que quieres es una base de datos.
Porque a menos de que seas una gran organización disfuncional, la neta seguramente tú confías en el resto de tu organización. O sea, tienen que ser adversariales, tiene que haber un elemento de desconfianza entre ustedes. Pero cuando piensas, por ejemplo, en cadena de suministro, ok, ahí es excelente el ejemplo. ¿Por qué? Porque lo que tienes es una cadena de participantes y esos participantes son por naturaleza adversariales. Y deben de poder apalancar algunos de los valores que da el blockchain. Trazabilidad, no repudio, generación automática y en tiempo real de evidencia. Si esas cosas tienen valor para ti, ok, entonces el blockchain tiene bastante valor. Y ya sea que tú te pongas en contacto con varios de los participantes de tu red para decir, vamos a crear un blockchain, que es como nacieron algunas de estas soluciones verticales, o la otra es ver si ya existe el día de una solución vertical que atienda a tu industria y empieza a consumirla. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, empresas dentro de la cadena de producción alimenticia el día de hoy lo están haciendo mucho. Empresas que están dentro de la cadena de producción de ensamblaje de artículos electrónicos también lo están haciendo para hacer trazabilidad de las distintas piezas. Minería, que fue otro de los casos que tengo. Bueno, ejemplos hay como para aventar para arriba. Las más sólidas el día de hoy se encuentran primordialmente alrededor de cadena de suministros, porque es en donde tienes el mayor beneficio. El tema de la trazabilidad. Ahora, le puedes ir agregando otras herramientas. Hace ratito sale a tema de discusión, por ejemplo, si podríamos enlazar IoT con el blockchain. La respuesta es sí. Ahora, blockchain lo que me da una gran cantidad de datos confiables. Si tengo una gran cantidad de datos confiables, puedo empezar a echarle otras herramientas. Por ejemplo, le puedo meter inteligencia artificial. Y si le meto inteligencia artificial, quiere decir que entonces puedo leer esa gran cantidad de información y detectar patrones. Y si puedo detectar patrones, puedo empezar a hacer predicciones. Y si puedo hacer predicciones, puedo dar predicciones que me sirvan a mí o predicciones que le sirvan a la comunidad de usuarios dentro del blockchain. Por ejemplo, en IBM tenemos un ejercicio que me fascina todos los años que se llama 5 in 5, el 5 en 5. Todos los años juntamos a todos los que estamos metidos en distintas áreas de investigación de IBM y discutimos alrededor de distintas tecnologías que estamos trabajando. Y lo que buscamos todos los años es escoger 5 tecnologías que creemos nosotros que van a cambiar la manera en la que suceden las cosas en el planeta en una ventana de 5 años. Entonces tienen que ser 5 cosas muy importantes que pudieran entregar un beneficio muy grande en una ventana de 5 años. Este año, en el 5 in 5, una de las cosas que hicimos es hablar acerca de un par de conceptos que son muy interesantes. Uno se llama dobles digitales. ¿Cómo haces un doble digital de algo que existe en el mundo físico para hacerlo también en el mundo digital y utilizarlo como un mecanismo de simulación? Y el otro tema fue blockchain. Y la idea era utilizar la conjunción de las dos, por ejemplo, para la cadena de producción de alimentos. Pues si te pones a pensar, estamos a nada de alcanzar 7,000 millones de fulanos en la Tierra. ¿Okay? Y sin embargo, la cantidad de tierra arable que tenemos está disminuyendo. Y la cantidad de agua disponible que tenemos está reduciendo cada vez más fuerte. Entonces eso quiere decir que tienes que ser mucho más eficiente con aquello que estás produciendo para alimentar a todo el mundo. O sea, ya estamos reduciendo la tasa de natalidad a nivel mundial, pero todavía la población va a alcanzar un número particularmente alto antes de que empiece a bajar. Y sin embargo, esto cuando lo conjuntas con ideas bastante sorprendentes, como por ejemplo, el 35% de todos los alimentos que producimos en el mundo va a dar a la basura. Oye, eso está verdaderamente impactante. Si piensas nada más a nivel frutas y verduras, el 40% de todas las frutas y verduras que producimos va a dar a la basura. ¿Y por qué? Primordialmente por los tiempos de llevar cosas de un punto a otro, o porque llevaste cosas que no eran necesarias al lugar equivocado. Si de repente tienes blockchain y puedes meter temas como predicción climatológica e inteligencia artificial metida ahí dentro, y le das esta en la idea de una especie de doble digital de un modelo que abarca desde la producción hasta el consumo, le podrías dar herramientas a los agricultores para que decidan qué es lo que deberían de cultivar, cuándo deberían de cultivar y cuál debería de ser el mercado donde lo estás llevando. Y si puedes hacer eso con la cantidad de insumos que tienes el día de hoy, podrías producir la cantidad adecuada de los insumos adecuados y ponerlos en el lugar adecuado. ¿Okay? Podrías tener impactos también como, por ejemplo, no tirar fertilizantes en donde no los necesitas y evitar que con esto estés contaminando el agua y tengas problemas como el sargazo por la cantidad de fosfatos que estamos tirando al agua. ¿Okay? Entonces, blockchain se vuelve todavía muchísimo más poderoso cuando lo empiezas a enlazar con otras herramientas. Y una que, está un poquito más lejos, está como a 5 o 6 años de distancia, pero va a ser bastante impactante, el cómputo cuántico. Cómputo cuántico, leyendo de toda la información que está dentro del blockchain, va a poder hacer análisis estadísticos sumamente avanzados,
que realmente contemplen la totalidad de opciones que tienes disponible ante un problema como un problema de logística. Y entonces eso implicaría que podrías hacer una optimización tremenda de la cantidad de recursos que utilizas para llevar carga de un punto a otro, encontrar verdaderamente la ruta más corta o de menos tiempo. Yo ahorita venía, por ejemplo, para acá desde el otro lado de la ciudad y Waze me decía que iba a llegar aquí a las 8:46, acabé llegando a las 8:58, porque las cosas van cambiando. Waze obviamente está intentando darme la ruta más rápida, pero en realidad Waze no te da la ruta más rápida, te da la más rápida de aquellas que analizó, porque son tales las cantidades de opciones distintas para llegar de punto A a punto B que realmente reduce el número de posibilidades que está analizando a las rutas más populares. Y de las más populares te intenta decir en tiempo real cuál es la más rápida, pero en realidad nunca analizó todas. El poder de cómputo para analizarlas todas es enorme. Y sin embargo, con una computadora cuántica realmente Waze podría analizar la totalidad de rutas y en verdad me daría la ruta más corta para llegar de un punto a otro. Y esto cuando lo traduces a nuestro entorno de negocios, piensa cuánto te sería el día de hoy, por ejemplo, reducir tu gasto de tus cadenas de distribución en un 15%. Digo, no sé cuánto gastes ahí, pero seguramente ya tienes el número mental. Ahí dices, bueno, 15% es un chingo de dinero. ¿Okay? Entonces, vamos a empezar a conjuntar blockchain con otras tantas herramientas, con Internet de las Cosas, inteligencia artificial, cómputo cuántico, predicción climatológica, dobles digitales, y la cantidad de beneficio que le vamos a sacar va a ser enorme. Los estándares, porque realmente si ya tienes conectado otro tipo de tecnologías, pues puedes también identificar productos sin necesidad de código. ¿Técnicamente podrías llegar hacia allá? Sí. Nos va a tomar más tiempo, pero sí, de que podrías llegar allá, sí podrías llegar allá. Sí. A veces va más rápido de lo que nosotros mismos nos podemos adecuar, pero sí va para allá. Y sin embargo, de todas maneras, vas a requerir alguna forma de estandarización a la hora de grabar esa información, a la hora de intercambiar esa información. Los estándares siempre van a ser un ejercicio necesario, van a evolucionar. Intercambiar información o bajar y subir información que para la identificación de lo que estás comprando. Sí, o sea, el mismo día de hoy yo puedo hacer, por ejemplo, motores de inteligencia artificial que sin leer información de un QR le tome una fotografía a un producto y me diga qué producto es. Y sin embargo, el dilema es que también estos motores están basados en un ejercicio de aprendizaje. Lanzas un nuevo producto y de aquí a que el motor aprenda ese nuevo producto le va a tomar un rato. El día de hoy lo haces con código de barras y en el momento en el que el emisor dice es el producto fulano de tal, yo ya tengo el SKU nuevo. ¿Okay? Entonces, yo no creo que vayamos a eliminar la necesidad de estándares. Es más, de hecho, yo creo que vamos a potenciar más exactamente por esta necesidad de intercambio. Y creo que, sí, como diría el mariachi, tan, 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 ya acabó ahí. Pero, digo, si no, ahorita abrimos el espacio a preguntas, por si quieren preguntar algo, y si no, cualquier cosa. En Twitter soy Cloud Balta, y ese QR que está metido ahí dentro es el de mi LinkedIn, entonces, si quieren, ahí estoy disponible para ustedes en cualquier momento, por si tienen preguntas, tienen dudas, o les gustaría analizar un problema en concreto, cómo lo pudiéramos resolver. Feliz de la vida.